Muy buenas tardes, amigos de Evolution 360 Pro. La verdad que es un gusto estar de nuevo con todos ustedes aquí. Gracias por estar en el programa de Psicología Deportiva. Y hoy tenemos un gran invitado, ha sido ex compañero mío de fútbol también cuando jugábamos. La verdad que es un honor tenerlo aquí. Para presentarlo un poquito, bueno, él es ex jugador de fútbol profesional, ha jugado en clubes, en dos clubes de segunda división, después 17 años en primera división. Ha pertenecido a Unión Guaral, Melgar, San Martín, Alianza Lima, Vallejo, León de Huánuco, Municipal, Aurich y terminó su carrera en la Academia Cantolao. Ha sido selección nacional desde el 2007 hasta prácticamente el 2013 jugando eliminatorias. Ha sido 3 veces campeón nacional, las 3 veces con la San Martín, en el 2007, 2008 y el 2010. Actualmente ya fuera de las canchas de fútbol, pero todavía ligado al deporte. Tiene una maestría en gestión de empresas en la UPC, 2 diplomados en la Escuela de Barcelona de Marketing y Patrocinio Deportivo y Comunicación en Organizaciones Deportivas, y se encuentra cursando su segunda maestría como director de comunicación deportiva. Actualmente es vicepresidente y gerente de comunicación de la agremiación de futbolistas aquí en el Perú. Y bueno, más que nada de mi parte decir que es un gran compañero, gran amigo. Doy fe que también es un gran papá, gran esposo y la verdad que un ejemplo desde que comenzó también mi etapa futbolística. Con ustedes, señores, quiero presentar a Orlando el Chino Contreras. ¿Cómo estás, Orlando? Hola Nico, qué gusto saludarte. Me gusta que estés acá, Chino. Te voy a decir Chino, como te dije. No me Con toda acostumbro a decir Orlando. Está bien, Chino. Bueno, un poquito para comenzar el programa, me gustaría saber cómo fue yendo tu carrera deportiva de divisiones menores, cómo empezó, y si en algún momento de las divisiones menores trabajaste la parte psicológica o simplemente fue algo que te fuiste encontrando o en qué momento le diste la importancia a esta parte mental. A ver, si bien yo hice mi división de menores casi toda en el Colegio San Agustín, cuando el San Agustín todavía tenía un equipo profesional, entonces tenía su división de menores que participaba en los torneos de federación, y sí teníamos ciertos trabajos psicológicos, pero inconscientemente creo que quien me preparó mentalmente fue mi papá. Mi papá siempre fue una persona muy dura, muy crítica, hablando de temas de la importancia psicológica en el deporte. Mi hermano y yo, los dos jugábamos fútbol, pero este temperamento de mi papá hizo que mi hermano deje de jugar rápidamente porque era muy impresionante, y a mí me formó un temperamento que sí me sirvió en el fútbol porque, a ver, era constante presión, y en mi caso lo pude manejar. Pero en división de menores, la verdad es que muy poco, no había mucho en esa época trabajo psicológico. Qué importante lo que mencionas, porque siempre a través de divisiones menores, el primer contacto que tenemos es los padres que nos meten de repente a jugar fútbol y después, bueno, tenemos el contacto con el entrenador, pero mencionas una variable importantísima, la presión de los familiares, ¿no? Entrando un poco a ver en eso, ¿qué me comentas que te decía tu papá, así lo que se pueda contar, ¿no? ¿Cómo era esa presión? Si podemos regresar a esas épocas. Yo tengo una anécdota, bueno, no una, era una costumbre. Yo vivo en San Borja y jugábamos en Ventanilla, donde quedaba el AFIP, pasando el aeropuerto. Entonces el camino era como 1 hora y media, poco menos, 1 hora y cuarto. Si yo tenía un mal partido, por ejemplo, la hora y cuarto de regreso era hora y cuarto de crítica. O sea, desde lo malo que era hasta de que me iba a morir. Entonces, yo considero que pocas personas, pocos niños están preparados o no deberían pasar por esas circunstancias. Como te comentaba, mi papá es uno de los que me formó en el fútbol, pero era de estas personas bueno, tú has jugado menores, siempre hay una persona que grita más que todos, que lo escuchas más que al árbitro, que al entrenador y que a toda la barra rival. En mi caso, ese era mi viejo, ¿no? Entonces, era alucinante. Por eso, los que me conocen ya después como profesional, conocen mi poca tolerancia a la crítica. O sea, aguanté durante tantos años a mi papá que ya era una crítica y yo explotaba. Claro, correcto, sí. La verdad que lo que mencionas tú y los dos ejemplos claros, ¿no? Vemos un lado como tú, a pesar de la constante presión que tu papá ejercía sobre ti, sobre el fútbol, esa hora y media, de repente hora y cuarto, desde donde jugabas hasta tu casa,
formó una personalidad tuya de un tipo, ¿no? Te formó un carácter, un temperamento distinto que, bueno, a ti te animó a seguir con el fútbol y a esforzarte más para tratar de también, no sé si darle el gusto o también tratar de darle ganas de que tú triunfar, ¿no? Y por el otro lado vemos a tu hermano que esa presión lo que uno que llevó fue a saturarlo, ¿no? Y vemos muchísimos casos, te comento un poquito Chino, y ahorita en el club donde trabajo, también trabajo mucho con padres, y muchos de ellos, los padres, exigen a los hijos porque es la forma en la que ellos ven que el hijo va a poder salir adelante y que va a poder sacar a la familia en adelante. Entonces, hay muchísima presión por parte de los padres, y no solo en eso, también, sino en temas a veces en decidir si estudias o no. Yo te comento, a mí me pasó también con mi papá, era un poco, mi papá me decía, pero tienes que estudiar, tienes que tener una carrera, que el fútbol no te va a dar de comer, ¿no? Y de hecho, esa presión es parte de la que vive el futbolista, ¿no? Y ahora qué interesante. Y luego de eso, ya en profesional, ¿te tocó en algún club trabajar la parte psicológica o simplemente fue dándose así tú solo? Bueno, te conocemos, yo te conozco personalmente, tienes una garra para jugar, un temperamento, la verdad, que impecable, ¿no? Quería ver cómo fuiste trabajando eso, cómo fuiste formando esa personalidad tuya. Yo creo que, como te comentaba, mi influencia más grande en estos temas de temperamento psicológico siempre fue mi papá. Eh, Conforme empecé a jugar en el fútbol, en el fútbol profesional empiezas a encontrarte con diferentes variables pues, que influyen, no influyen, estadios llenos, eh, críticas de compañeros o compañeros mayores, por ejemplo, que me pasó cuando empecé a jugar. Ahora no se ve tanto, pero antes las costumbres era que el jugador grande te decía de la A a la Z todo lo que te puedes imaginar cuando tú fallabas un pase, por ejemplo. Entonces, si bien muchos jugadores con esta presión disminuían su rendimiento, yo estaba tan acostumbrado por lo que me tocó vivir de chico que yo me calentaba y mi rendimiento mejoraba. Pero el ejemplo que tú pusiste es clarísimo con mi hermana. O sea, hay cosas que funcionan para uno y para otro no. Y ahí está la tarea de conocerse o de conocer con quién trabajas, de saber qué realmente le funciona a una persona u otra, porque lo que buscamos, los que estamos en el deporte, cuando yo jugaba, era buscar conseguir el mejor rendimiento de mi compañero. Igual un entrenador busca el mejor rendimiento de su jugador y a alguno lo podrás apretar, le podrás meter un grito y a otro tienes que tratarlo con cariño. Y esto lo fui viviendo durante todos los años de carrera cuando veía tantos errores, cuando había un chico que necesitaba un abrazo y venía otro y un grito y así, se caía. Pero es parte del conocimiento, ¿no? De qué no funciona y qué no. Claro, y eso te lo va dando también la experiencia, ¿no? La experiencia que te va dando los años en el fútbol. Y comentabas un tema muy importante, que lo trabajamos justo en el anterior programa con el psicólogo de Cristal, cómo los chicos a veces en menores eh, terminan siendo los mejores de su categoría, los que más resaltan, pero una vez que suben a un equipo profesional se encuentran con una realidad distinta, ¿no? Con gente que tiene una mayor jerarquía, mayor experiencia, y se vuelven uno más del grupo, ¿no? Entonces, el tener que resaltar ahí también a veces cuesta, y también es importante este apoyo que tú dices de los más grandes para poder desarrollarte totalmente, ¿no? Coméntame a ti, cuando tú estuviste, bueno, tú primero estuviste en segunda edición, después pasas a primera edición en Unión Oral, ¿quién fue de las personas que más te acogió y de qué forma, ¿no? ¿De qué forma fue eso? ¿O también tuviste a alguien que de repente te gritoneaba en la cancha o cómo fue eso? Sí, yo recuerdo apenas llegué en primera división, que ya era, los recuerdos que más frescos tengo. Quien me apadrinó, por decirlo así un poco, fue el Chino Ibarra. ¿Te acuerdas de este volante de contención de pelo largo? Pero largo, sí. Él me cuidaba, me protegía cuando fallaba, me decía, dale, no, claro, dale, no pasa nada, sigue intentando. Con quien tuve un par de discusiones fue con Alex Magallanes. Alex siempre temperamental, siempre quería ganar y a su manera intentaba empujar a la gente. Pero yo siempre, yo podía venir quien sea y yo no me iba a quedar callado y siempre combativo dentro de la cancha o fuera o en conversaciones.
yo no tuve, gracias a Dios, muchos problemas de eso porque por el temperamento que te digo, ¿no? Si a mí algo no me parecía y tenía que decírselo a un compañero mayor, al entrenador, al dirigente o a quien fuera, lo hacía, no me quedaba con esa sensación incómoda que muchas veces pasa en chicos que no son capaces de expresar lo que sienten o expresar de que las acciones de un compañero me están perjudicando y guardan, 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 y eso yo creo que a la larga merma en su rendimiento. Claro, totalmente. El acumular todas esas emociones, pensamientos que tienen y no transmitirlos, lo único que hace es disminuir el rendimiento y te afectan totalmente al jugador, ¿no? Coméntame un poquito, estás acostumbrado a jugar eliminatorias, comentaba un poco, has jugado finales, eh, ¿qué variables de repente psicológicas, de repente que trabajamos con un poco la ansiedad, también hay miedo, pensamientos, ¿alguno de esos, tienes alguna anécdota que recuerdes? Yo, a ver, si bien yo salí mucho en lista, yo no jugaba habitualmente eliminatorias, pero jugué contra Paraguay. Y yo estaba bastante tranquilo, bastante tranquilo. Mi hijo acababa de nacer, estaba tranquilo, estábamos en Paraguay a punto de jugar y me llama mi esposa y le cuento, oye, escúchame, arranco, voy desde el vamos. Entonces, ¿cómo son pequeños mensajes que agarra y me dice, ¿tú te das cuenta que este partido le puede cambiar la vida a tu hijo? Esa frase, esa frase, obviamente para mí, devastadora, fue un detonante de que yo hasta el momento no sentía ningún tipo de presión, es más, estaba feliz. Esa noche me costó dormir un poco, por toda la presión que era jugar de visita, representar a la selección mayor de Perú en eliminatorias. Eh, Después encontré, por todo lo que te comentaba de mi temperamento, encontré la manera de darle vuelta, pero sí me costó un poco entender la importancia que tenía, por ejemplo, ese partido en mi caso. Igual con algunas finales, pero no, pero me acuerdo de ese comentario porque hasta ahora es increíble, ¿no? Como ciertas frases o ciertos comentarios en momentos te pueden o llenar de ansiedad o transmitir calma. Correcto, sí, y es un poco lo que hablábamos también con el tema de tu papá, ¿no? Se asemeja con este mensaje también un poquito antes de un partido. Te metió la presión, como diríamos en el Tal tema cual, del te fútbol. mete toda la presión, sí, tal cual. Claro, ¿y cómo te sentiste, por ejemplo? Me dijiste que no podías dormir, pero antes de ese partido, ¿cómo te sentiste específicamente? Eh, yo creo que a lo que, por lo menos en mi posición, a lo que más miedo le tienes es al error. Yo soy defensa central, me imagino que un arquero, ¿no? El margen de error que tienes tú es mínimo. Un delantero, por ejemplo, si falla un gol, falla dos goles, tiene chances de poder recuperarse durante el partido. En cambio, nosotros no. Entonces, lo que más, esa sensación que tenía era el miedo a fallar, el miedo al error. Te ve todo el país, te está viendo tu familia, no falles. Pero curiosamente, ese miedo al error a veces te lleva a fallar. Después ya eh, aprendí o entendí en mi cabeza, todo era una pelea de gatos, que no pasa nada, sigue siendo fútbol. Por más importante que sea, es fútbol, sigue siendo un juego, disfrútalo. Y salí a disfrutarlo, ¿no? Y eso me ayudó mucho. La verdad es que tuvo un partido bastante bueno ese día. Qué bueno, qué bueno. Entonces, aseguró el futuro ahí del hijo. Tú sabes que un poco tú sabes que un poco lo que comentas, yo también trabajo con los chicos que muchas veces mencionan también defensas centrales o volantes que un pase malo les perjudica todo su partido. O dicen, sabes que el primer pase lo di mal y voy a jugar mal. Y a veces se quedan mucho en el error. Entonces, el trabajo psicológico va en hacerles entender que ellos por partido van a tener 40 pases y que de esos 40 pases han fallado uno. Les quedan 39 pases por dar. Entonces, si ellos hacen 39 pases buenos y fallaron solamente el primero o uno de los primeros, va a tener un partido aceptable, ¿no? Obviamente, el error se puede remediar y todo eso, pero es tratar de hacerles entender y ver otras perspectivas de que no siempre un pase errado o un error dentro de la cancha es perjudicial o es el peor escenario con el que te puedes encontrar, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo. Y ahora, Chino, te voy a hacer una pregunta a ti, eh,
personal un poco quizás. ¿Cómo era Orlando el Chino Contreras mentalmente a la hora de jugar? ¿Cómo te considerarías tú ahora que ya estás fuera del fútbol, pero cómo era Orlando Contreras como jugador mentalmente? Yo la verdad es que creo, yo siempre me consideré, futbolísticamente hablando, un jugador bastante limitado. Yo nunca fui un virtuoso con los pies, no fui de los más rápidos, no era de los más grandes, pero creo que una de mis fortalezas fue justo lo que mencionas tú. Tú a mí me ponías a un tipo enorme delante y yo quería ganarle todas las pelotas, como sea. Y si fallaba, normalmente me recuperaba rápido. Entonces, si yo entendí que mentalmente le sacaba ventaja. A mí me pasó durante muchos años, en mis mejores momentos, que los delanteros, antes de empezar un partido, los delanteros rivales me decían, Chino, por favor, despacio. Ya con eso yo decía, están muertos, están muertos. Exacto. Entonces, mentalmente era duro. Era muy difícil que yo me salga de un partido o una expulsión tonta o que yo me caiga. Cuando, por ejemplo, peor jugaba, cuando mi rendimiento no estaba siendo el mejor, era cuando más corría, era cuando más me entregaba. Entonces, por ahí compensabas un poco estas situaciones, pero creo que me fue bien. Creo que esa era una de mis virtudes cuando jugaba. No tengo un ejemplo claro, pero era muy difícil que yo me sienta chico. Es más, torneos internacionales me gustaba. Yo sentía pues que me iba a la guerra y iba con mi bandera de Perú encima y era a quién mato. Entonces esa yo creo que fue una ventaja bastante buena. Sí, nos ha hablado un montón de variables que se trabajan. La primera de ellas, el autoconocimiento. Qué importante tú reconocer cuáles son tus virtudes y tus aspectos por mejorar o las cosas que no están tan desarrolladas. Y tú mencionas, como sabes reconocer que de repente no eras tan calidoso como se dice, pero mentalmente tenías una ventaja sobre el resto, ¿no? Entonces ahí el conocerte cuál es tu fortaleza, le sacabas el jugo, a decirle a esta fortaleza mental que tú tenías en la cancha y decir que cuando las cosas peores estaban saliendo era donde más te esforzabas, ¿no? Entonces, qué importante el autoconocerse como deportista, como futbolista y como persona también para la vida, porque es importante saber qué cosas mejorar y qué cosas usar a tu favor, ¿no? Creo que es algo bastante importante. Y lo que mencionas después de que cada partido era una guerra y eso, la confianza que te tenías, ¿no? La confianza como jugador también es algo importantísimo y en el fútbol, más que nada, no solamente tienes que tener autoconfianza, sino la confianza en tu equipo, porque tú eres un central, mayormente juegas con otro central y dos laterales. Me acuerdo muy clarito cuando me contabas, tú sabes que somos muy amigos de Aldo Corso, él jugaba de lateral por derecha y tú de central, y tú siempre le decías, te pasan siempre, pero estoy yo para salvarte, ¿no? Entonces, Claro que Aldo sí. tenía la confianza de que tú estabas ahí para apoyarlo y qué importante es eso que mencionas, ¿no? Chino, y ahora quiero entrar en un tema un poco que ha estado en este año, que fue una decisión tomada, el tema del retiro. ¿Cómo fue el tema del retiro después de 19 años jugando fútbol, de dedicarle tu vida a este deporte? ¿Cómo fue la preparación para el retiro? Si te preparaste, cómo lo enfocaste, qué pensamientos se te venían a la cabeza y cómo estás actualmente también, ¿no? ¿Cómo has afrontado este retiro? Yo creo que, a ver, para empezar, a la gente que va a ver y que le espera una carrera larga, es más, para mis compañeros que están cerca del retiro, es una especie de luto. O sea, una parte tuya, una parte de tu identidad se muere. Ya no eres más futbolista profesional. Y es algo que no se puede tomar a la ligera. Es algo que lo tienes que trabajar. Así como te entrenas tu cuerpo para jugar, tienes que entrenarte de acá arriba para el día que pasa. Eh, yo lo vengo preparando hace, si no me equivoco, 3 años mínimo. Mínimo hace 3 años que yo vengo viendo otras opciones de negocio por temas económicos, otras opciones de estudio, otro deporte, otro hobby, porque tienes que llenar ese vacío y con lo competitivo que soy yo, necesito competir, necesito probarme en fuerza con alguien. Yo, gracias a Dios, hoy estoy haciendo artes marciales dentro de lo que se puede por la coyuntura, pero estoy haciendo artes marciales que me permite liberar un poco
de esta tensión, es mi mejor terapia, pero es un momento complicado, no es un momento fácil. eh, si te dejas estar, si no lo trabajas, yo creo que te tumba, sobre todo con tantos años, porque para nosotros que amamos el fútbol, yo desde que tengo uso de razón, lo único que quería era ser futbolista profesional, desde que tengo uso de razón. Lo conseguí, lo logré, creo que tuve una carrera bastante buena, pero el tiempo pasa para todos y se acaba. Una vez que se termina es, ¿y ahora qué hago? Hoy, gracias a Dios, tengo mi tiempo bastante ocupado entre los estudios, deporte, trabajo. No me permite enfocarme en lo que perdí, sino estar más enfocado en nuevos proyectos, ¿no? Nuevas ilusiones. Creo que es clave para poder pasar este momento, seguir caminando, ¿no? Seguir buscando nuevos sueños, nuevas ilusiones. Te pregunto algo directo. ¿Trabajaste el retiro con algún psicólogo, con algún, de repente, coach o algo, alguna forma, si se puede saber? La verdad es que no, me hubiera gustado porque fueron momentos pesados para mí. Eh, lo conversaba en mi familia, lo conversaba con mis papás, mi hermano, que es 2 años menor que yo, nada que ver con el fútbol, no le gusta, pero es muy cercano a mí, conversamos mucho y él me decía, prepárate, prepárate. Entonces, dentro de esta preparación encontré este deporte nuevo, que mis hijos, los dos son campeones nacionales de Jiu-Jitsu, entonces empecé a entrenar con ellos y ahí encontré mi nueva carrera. Ahora mi nueva meta, por ejemplo, es ser cinturón negro de Jiu-Jitsu, de acá a muchos años. Entonces, esta meta me tiene enfocado en otra cosa. Y igual con temas económicos, porque a los que jugamos fútbol profesional es nuestra principal fuente de ingreso. Si no preparas la parte económica, también es un golpe durísimo. Entonces es todo un trabajo en el cual empecé a capacitarme, empecé a seguir estudiando, empecé a ver otras opciones de negocio, pero sí me hubiera encantado poder hacer este proceso con alguien que me guíe, no necesariamente solo porque claro, yo ahora te lo comento alegremente, pero han habido momentos en que no podía ver ni supercampeones. Veo a Oliver Atom con Steve Huey y me dan ganas de llorar. Olvídate. Sí, es difícil, ¿no? De hecho, mencionas algo muy importante, Chino, el replantearse metas, ¿no? Antes tus metas estaban enfocadas a lo futbolístico netamente, de repente a tener buenos partidos, a hacer un gol, a tener ciertos cierres por partido, y el replantear estas metas a lo que viene tu vida, ¿no? Que de verdad me alegra muchísimo que hayas encontrado un deporte que vaya de la mano con el deporte de tus hijos, que también los he visto competir desde muy chiquitos. Eh, el encontrar una profesión que todavía te mantenga ligado al fútbol, el estudiar, lo importante, y creo que eso es parte importante de la vida, ¿no? Porque si somos una persona que no se plantea metas, que no tenemos objetivos, vamos sin rumbo, ¿no? No tenemos un rumbo y para eso están las metas, para darnos un rumbo, para hacernos tomar responsabilidad, conciencia y acción sobre lo que hagamos, ¿no? Creo que es algo importantísimo lo que has mencionado y eso del jiu-jitsu y del boxeo te gustaba desde Huánuco, me acuerdo, que Sí, jugaba, que ahí te agarrabas sparring, ¿te acuerdas? Con el Búfalo y con Ibáñez, me acuerdo clarito. sí, claro que sí. Qué Muy bien. buenos recuerdos. Y bueno, Chino, para terminar, la última. Sé que ahora estás desde un nuevo rol, ya no como futbolista, pero sigues ligado al fútbol como vicepresidente de la agremiación de futbolistas. Coméntame cuál es la visión que tú tienes de este nuevo trabajo y cómo entraría la psicología deportiva desde la parte de la agremiación. A ver, nosotros nos dedicamos a, a proteger los derechos laborales, básicamente, de los futbolistas profesionales. Pero nosotros también, una vez que ya tenemos cubierta esa área, queremos hacer más. Queremos que el futbolista profesional sea cada vez mejor. Para eso necesitamos futbolistas más íntegros, con más conocimiento, que tengan un mejor desempeño, no solamente dentro del campo de juego, sino fuera del juego. A mí me encantaría, por ejemplo, que mi nivel de conciencia hoy lo hubiera tenido hace 10 años. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para que un chico de 22, 23 años piense de repente como una persona mayor, con un nivel más alto de conciencia, que sea responsable de sus acciones, que coma mejor, que tome mejores decisiones? Yo creo que ahí
está dentro de nuestro trabajo proteger estos o buscar que mejorar nuestro ambiente laboral. Y para eso tenemos que mejorar al futbolista profesional. ¿Cómo mejoras al futbolista? Desde nuestro lado creemos que mejorando a la persona. Si tú mejoras a la persona, definitivamente va a mejorar el deportista. ¿Cómo mejoras a la persona? Tienes que capacitarla, tienes que orientarla, tienes que guiarla. En temas deportivos, un futbolista debería tener conocimientos básicos, lo que habla, a ver, inteligencia emocional, psicología deportiva, asesorías financieras, nutrición. Hoy la coyuntura nos está enseñando que sistemas inmunológicos fuertes pasan este virus. Entonces, sistema inmunológico fuerte, pensamientos positivos, una persona positiva, es mucho más fácil de que sea exitoso en lo que sea que haga. Entonces, desde el gremio estamos con nuevos planes, nuevos proyectos, justo para atacar todo este abanico de posibilidades que yo lo resumiría en una especie de educación integral para, para poder mejorar al jugador de fútbol, ¿no? Yo creo que eso nos va a servir muchísimo como industria. La verdad, Chino, que qué gran reflexión has hecho. Creo que ha sido buenísima y como tú dices, resumirlo en que antes de ser futbolistas, antes de ser psicólogos, antes de tener cualquier profesión, somos personas. Y mejorando como personas, vamos a mejorar en la profesión que tengamos y en todo lo que hagamos. Así que la verdad que qué gran labor, estoy seguro que la están haciendo muy bien, tienen un gran equipo ahí. Y nada, más que nada, agradecerte por este espacio, por este tiempo que te has dado. La verdad que espero les sirva muchísimo a los que están viendo el programa, que te vaya muy bien, que sigas con nuevas metas, que logres ese cinturón negro en Jiu-Jitsu, De todas que maneras, sigas consiguiendo esta segunda maestría, que ya terminarla y bueno, que se cumpla todo y sabes que nos tienes bueno, a Evolution 360 y a mí como psicólogo para total disposición para lo que necesites y muchísimas gracias, Arachino. muchísimas gracias, Nico, por la entrevista. Todos los éxitos a seguir ese trabajo tan importante que creo que si todos apuntamos a lo mismo, vamos a seguir mejorando nuestro deporte. Así es, muchas gracias, Chino. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en el programa. Espero les haya gustado. Si tienen alguna recomendación o alguna frase para el Chino, la pueden escribir ahí abajito. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao.